Mayor Salud es presentado por Los Héroes. Seguimos en Doctor en Casa y junto a ustedes hablando de salud y calidad de vida. En muchos programas hemos hablado y siempre ponemos énfasis en el tema de la diabetes, ¿no? Una enfermedad silenciosa, una enfermedad a la que tenemos que llegar a tiempo y donde tenemos que trabajar muy fuertemente en la adherencia al tratamiento. Vamos a conversar de esta enfermedad y vamos a hablar con una experta. Está con nosotros la doctora Gloria Briones Bilbao. Ella es diabetóloga y además es jefa del servicio de diabetes del Hospital San Juan de Dios. Gracias por estar hoy día, doctora, con nosotros en el programa. Ay, ¿por qué? Muy amable por la invitación. Cuando hablamos de diabetes, ¿cómo podríamos contarle a las personas que nos están viendo cuál es la figura, la epidemiología de la diabetes en Chile? ¿Cuántas personas están afectadas? ¿Cuántas personas va a llegar a afectar en el futuro entendiendo que realmente es una pandemia? Es algo que tiene bastante preocupado a todos los organismos de salud pública de todos los países. Bueno, desde hace muchos años ya la diabetes ha ido en aumento en nuestro país y entre las encuestas de salud que han habido, prácticamente en un 3% subió desde la última a la reciente. Eso significa que cada día estamos teniendo más pacientes con diabetes mellitus. Y aquí yo quiero hacer un alcance. Sí. Diabetes mellitus 2, que es como la más importante y es la que nos tiene a nosotros que hacer sentido en cuanto a su prevención, a los riesgos y a todo lo que pudiera significar más adelante invalidez de estas personas. Correcto. ¿Ya? Existen varios tipos de diabetes y principalmente la diabetes 1 o la diabetes 2. La diabetes 1 es insulino dependiente, es decir, el paciente requiere de insulina para su tratamiento y si no la tiene, se puede morir. Sin embargo, la diabetes 2, que es el grueso de todas las diabetes y es la que más nos debiera preocupar, no siempre requiere insulina, ¿ya? La mayoría llega finalmente a usar insulina, sin embargo, no es insulino dependiente, exacto, se hace insulino requiriente, es decir, necesita para su tratamiento insulina. Y después existen otros tipos de diabetes que son mucho más esporádicas y que, bueno, son de resorte del especialista y que epidemiológicamente no son tan importantes. Cuando uno ve la enfermedad, ¿no es cierto? Y yo digo las personas que escuchan hablar de la diabetes, escuchan hablar también de restricciones de alimentación, de medicamentos, ya vamos a llegar a ese tema, pero un poquito antes, ¿cuáles son los factores que podrían hacer que una persona llegase a tener diabetes? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, principalmente, y una de las cosas que nos afecta harto es la obesidad, el sobrepeso y la obesidad, sí, principalmente. Y además está una parte genética, es decir, los pacientes que son diabéticos generalmente tienen uno o dos de sus padres con diabetes. La falta de ejercicio, el sedentarismo, ¿ya? Porque mucha de la fisiopatología de la diabetes tiene que ver con el tejido graso, tiene que ver con la actividad muscular. Entonces, esos son como unos principales factores. Correcto. Nosotros cada vez estamos comiendo más comida chatarra y estamos siendo más sedentarios, claro, incluso desde niños. Nosotros como país tenemos obesidad infantil, obesidad en la básica, sí, incluso en el kinder y en el prekinder. Cuando uno ve estos factores de riesgo, entonces claramente la forma de prevenir es justamente controlando estos factores, ¿no es cierto? Hacer ejercicio, el tema de la alimentación, controlar el tema del sobrepeso. Pero hay otro factor que usted menciona que es muy claro, que es el tema de la herencia, ¿no es cierto?, de la genética. Y en ese caso, el llamado entonces para las personas que tienen parientes en estas condiciones es chequearse, me imagino, precozmente, ¿no?, para poder llegar a tiempo al diagnóstico. Y un poco tratar de torcerle la mano al destino, a pesar que la genética uno no, es una, claro, de las cosas que no puede torcer. Claro. Sin embargo, si yo tengo un padre diabético o una madre diabética que son obesos, mi deber para no tener, en el fondo no es para no tener, sino que es para retrasarlo. Yo podría retrasarlo, claro, 10, 15 años, 20 años incluso, si yo a los 60 y a los 70 todavía me conservo activo, claro, y me conservo en el peso que me corresponde para mi contextura corporal. Cuando hablamos de diabetes 2, y usted ya lo especificó muy bien, ¿no es cierto?, diciendo que aquí no hay una falla del páncreas, como es la 1, ¿no es cierto?, donde no tenemos la insulina, sino que hay otros factores que condicionan esto. Dado los altos índices de obesidad infantil, la proyección de aparición de la diabetes, entonces,
es más temprana hoy en día si la comparamos, por ejemplo, con 20 o 30 años atrás? Efectivamente, hoy día estamos asistiendo a pacientes con diabetes tipo 2 en la adolescencia, incluso preadolescentes, 9, 10 años, cosa que antes no existía. Y a mí, por ejemplo, que yo llevo muchos años ya trabajando en diabetes, cuando yo recién empecé, era muy difícil encontrar un chico de 12 años con una diabetes 2. Y entonces el diagnóstico era un poco difícil, porque decíamos, diabetes, 12 años, y decíamos, ay, sí, es uno insulino dependiente. Y no, eso es diabética tipo 2. Tipo 2. Claro. Cuando uno habla, ¿no es cierto?, de la prevención, claramente hablamos de todas estas condiciones, todos estos factores o hábitos de vida que tenemos que corregir para evitar la enfermedad. Pero una vez teniéndola, ¿no es cierto?, una vez teniendo esta enfermedad, no da síntomas. Y en la escuela de medicina aprendimos de la polidipsia, poliuria y polifagia, ¿no es cierto?, el comer mucho, el tener mucha sed, orinar mucho, como señales, pero que son señales vagas y que claramente es muy difícil que los pacientes lleguen relatando esto y uno haga de eso la unidad diagnóstica y esté, como dicen, el caso cerrado. Es más complejo que eso, ¿no? Sí, hoy día incluso ha cambiado un poco la presentación tanto de los diabéticos tipo 1 como de los diabéticos tipo 2 en los muchachos que son jóvenes. Por eso cuesta de repente hacer el diagnóstico y tenemos que pedirle marcadores. Y que nos ha pasado, en nuestra unidad hemos tenido pacientes que de alguna forma dicen, no, este chiquillo es tipo 2, y si uno le pide los marcadores, son tipo 1, ¿ya? Ha ido como un poco cambiando, ya no te encontramos esta cosa tan marcada que antiguamente era bajo de peso, eso, tiene claro. la polidipsia. Y por otro lado, los médicos también han ido aprendiendo, por lo tanto, ya no asistimos a ese que tuvo un mes de polidipsia, poliuria, baja de peso, antes de hacer el diagnóstico. Estamos haciendo el diagnóstico también un poco más temprano, porque ya sabemos que tiene factores de riesgo, ¿ya? O a los doctores se les, ¿cómo se llama? Se les ocurre antes. Correcto. Que sí hay que descartar una diabetes en este chico. Está más cercano a la hipótesis diagnóstica, cuando el médico está planteando diagnóstico en un paciente, ya está más incorporado, ¿no es cierto?, exacto, estar atento al diagnóstico de la diabetes. De la diabetes. Me gustaría, doctora, en su calidad de directora de un prestigioso centro como el Centro de Diabetes del Hospital San Juan de Dios, pudiera también hacer un llamado a aquellos pacientes que hoy día están con diabetes y que se portan de repente mal, pues. Dirigirse a ellos también como para decirle y contarles cuáles son los riesgos que tiene esta enfermedad si uno no la puede o no la cuida bien. Es una enfermedad crónica con la que podemos vivir, con la que podemos convivir, con la que podemos hacer una vida totalmente normal siempre y cuando respetemos el tratamiento. Me gustaría que usted nos contara también cuáles son los peligros entonces de una diabetes mal cuidada. Está bien dicho, es una enfermedad crónica. La verdad es que cuando yo le hago el diagnóstico de diabetes a una persona, le pongo un cartel que no se lo va a sacar nunca más. Y aquí dice diabetes y es diabetes para siempre. ¿Qué tenemos que hacer? Es tratar de estar lo más compensado posible. ¿Cuál es la meta del tratamiento? La meta del tratamiento es que usted tenga glicemias normales, que no sea diabético, pero eso no significa que la diabetes se le sanó. Y puede pasar en algunos casos que llegaron a su diagnóstico en una forma aguda y yo los dejé con insulina por un buen tiempo y esta empiece a mejorar, entre comillas, cosa que no se mejora, es decir, yo siempre soy diabético. Pero puede llegar y hay algunos casos en los cuales el paciente bajó de peso, siguió bien la dieta, hizo bien su insulina y viene un periodo en el cual puede no usar insulina y usar todos los medicamentos que tenemos hoy día. Hoy día hay muchos medicamentos. Hace unos 20 años atrás solo teníamos 1 o 2 medicamentos. Hoy día tenemos distintos medicamentos que atacan en distintos niveles fisiopatológicos, es decir, hay inhibidores de algunas hormonas, hay ¿cómo se llama? Medicamentos más específicos. Medicamentos, ¿no?, más específicos para ciertas cosas, o estimular ciertas hormonas que nos ayudan a mejorar la diabetes. Entonces, una de las cosas más importantes es que el paciente esté siempre bien compensado. Ojalá lo más cercano posible a los valores normales que debiera tener. Correcto. ¿Qué significa eso? Que puede retrasar sus complicaciones. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las complicaciones? Eso. Claro. Bueno,
Principalmente hay complicaciones microvasculares, es decir, que son de los vasos sanguíneos que son más chiquititos, y esos atacan principalmente los ojos y el riñón. Y las complicaciones macrovasculares, que son un poco más alaracas y llamativas. ¿Por qué? Porque esas son las que nos producen el infarto al miocardio. Siempre es catastrófico un infarto en una familia. Sí. Es la que nos tapa las arterias de las extremidades y terminamos con un pie diabético y terminamos con una amputación. Es la que nos tapa también las arterias que van en el cerebro y por eso tenemos accidentes cerebrovasculares. Sí. No puedo terminar sin preguntarle el aporte o qué ha significado la cirugía bariátrica, bypass gástrico, manga gástrica, en la baja de peso de los pacientes y en la consecuente mejoría de algunos parámetros relacionados con esta enfermedad metabólica que es la diabetes. La cirugía bariátrica es muy buena siempre y cuando yo elija bien mi paciente. Tiene que ser un paciente que va a seguir las indicaciones, porque el hecho de hacer una cirugía bariátrica no significa que usted se sanó de la diabetes. Acuérdese que genéticamente usted sigue siendo diabético, ¿ya? Por lo tanto, no significa que porque si tiene una cirugía que le va a bloquear una parte de su intestino, usted con eso se sanó. Claro. ¿Ya? No es llegar y seguir comiendo, eso es... Y falla mucha de la cirugía bariátrica por esta razón, porque los pacientes aprenden de repente a comer cosas que, si bien es cierto, no son de gran volumen, pero anecdóticamente yo tengo un paciente que después de bajar sus 20, 30 kilos, volvió a subir 20 kilos, pero él comía de estas calullitas muy calórica. Pero a cada rato. Entonces, no surtió efecto. Ahora, hay que tener cuidado con la cirugía bariátrica. También todo el mundo o los que se dedican a esto la encuentran que es fantástica, se van. Pero ojo, es una cirugía que de alguna forma es ablativa, o sea, se saca un pedazo de tu anatomía, te lo deja fuera y entonces ese paciente para siempre va a tener que estar cuidando la absorción de sus vitaminas. Va a necesitar un médico nutriólogo propiamente o un médico internista o alguien que vaya haciendo, ¿no es cierto?, chequeando cómo están sus vitaminas B, porque en el fondo, claro, me sano de la diabetes, pero termino con una anemia... Claro. O con una osteoporosis, en fin. Es decir, el efecto final, ¿no es cierto? El efecto final es bueno. Es bueno siempre y cuando esté bien controlado, bien cuidado y con todo el soporte de todo lo que me está faltando, ¿no es cierto? No, probablemente no voy a tener mi cosa de la diabetes y a lo mejor no voy a requerir insulina por un buen tiempo. A eso voy, correcto. Pero voy a tener que seguir otra línea terapéutica, claro, que no la puedo abandonar. Dejar. Exactamente. Muy importante. ¿Sabe por qué le pregunté directamente? Le pregunto, es porque creo que en el tema de la medicina no hay panacea. No hay venta de soluciones mágicas. Todo requiere un seguimiento, todo requiere la adherencia, y siempre lo hemos dicho en medicina, la adherencia del paciente al tratamiento. Y mientras eso no exista, lamentablemente no hay soluciones espectaculares ni mágicas. Y lo otro que uno siempre tiene que tener en cuenta es que no hay ningún paciente igual a otro. A otro, sí. Porque si a usted le tengo con 20 unidades de insulina y pesa 70 kilos y mide 1,70 m, y tengo otro señor o una señora de 1,70 m con 70 kilos, probablemente va a requerir otra dosis. Sí. Yo sé, porque si no sería re fácil. Entonces, yo tengo un timbre, entonces y vas poniendo todo igual. Exacto. Claro. Entonces, no, uno tiene siempre que pensar en eso. Y por eso que hay pacientes y pacientes. Hay pacientes que son buenos para que uno lo lleve a la cirugía bariátrica y otros que no son buenos porque a lo mejor su médico tratante tiene que fijarse. Si este gallo ha sido desordenado toda la vida, lo más probable es que siga siendo desordenado después de lo... Hay que tratar de llevarlo, ¿no es cierto?, encauzarlo en algún minuto. Muchas gracias, doctora Gloria Briones, por estar hoy día con nosotros en el programa. Agradecido, por supuesto, también a la unidad de diabetes del Hospital San Juan de Dios. Vamos a hacer la pausa y ¿sabe qué? Después de la pausa tengo interesantes invitados y temas que son importantes para usted. Hacemos la pausa y volvemos.